como el Cretácico temprano, e incluso nuevas dataciones de algunos de los bloques que conforman estos se han incluido en el Pérmico Triásico. Sobre el complejo Arquía, vemos aquí esas franjas de color verde, verde claro. Encontramos cerca de la localidad de Pijao unas rocas sedimentarias, especialmente siliciclásticas y calcáreas, que están sobre esquistos negros, serpentinitas, como ven ustedes ahí en el mapa. Y esas rocas son muy interesantes porque tienen, además de aquí vemos una muestra de mano que tiene una fracción volcánica muy claramente representada y una fracción oscura que cuando se mira al microscopio son calizas de peloides con serpúlidos y en algunos casos tienen gasterópodos y amonites. Los amonites nos han dado, hemos clasificado a partir del trabajo del doctor Fernando Tallo, nos ha clasificado algunos de los amonites que son del Campaniano maastrichtiano y digamos esto esquemáticamente podríamos decir son unas unidades que parcialmente tienen cuarzo y parcialmente son volcanoclásticas. Entonces, digamos, de manera general pondríamos un ambiente, sin tener muchos detalles, un ambiente costero marginal con influencia volcánica del Cretácico superior que está descansando sobre la Arquía. Aquí lo pondría de esta manera, descansando sobre los metamórficos. La siguiente gran unidad sería la corteza oceánica de rocas volcánicas básicas, en donde sobre ella hay acumulación de algunos depósitos sedimentarios, y aquí tenemos uno de los lugares más interesantes, que es en el área de Tuluá, en donde describimos una unidad sedimentaria que se conoce en la literatura como la Formación Nogales, y esa unidad tiene, digamos, descansa sobre un basamento que está conformado por un plutón, que es el batolito de Buga, que se ha datado como de 90 millones de años, 93 o hasta 100 millones de años, y ese plutón está intruyendo rocas básicas de lo que se llamaba la formación Amaime, rocas volcánicas básicas. Entonces la relación del basamento sería más o menos así, de acuerdo a las edades de los plutones, y sobre ese basamento tenemos facies de este estilo, que son muy interesantes. Si ustedes miran fragmentos redondeados de rocas volcánicas, y bioclastos dentro de una matriz calcárea. También en esos depósitos es común encontrar a diferentes escalas, a meso, microescalas, las estructuras de deslizamiento y diferentes tipos de facies de arenitas de grano fino que conforman secuencias granodecrecientes, arenitas laminadas, como arenitas turbidíticas. Eso pues, la suma de varios de los elementos, incluyendo los slumps a varias escalas, hemos pensado que puede estar relacionado al origen de una margen continental con un fondo inclinado, como el que ven ustedes ahí. Es un modelo como este, aunque también en esas unidades hay depósitos biosilíceos muy bioturbados, como ven ustedes acá, que son cherts y rocas limolitas o lodolitas silíceas. Digamos, todo eso nos ha hecho pensar que esas facies de la formación Nogales en el área de Valle del Cauca estarían acumuladas más o menos en este tipo de ambientes, taludes y algo de influencia de abanicos turbidíticos. Dentro de la parte petrográfica, vemos que son arenas inmaduras, areniscas inmaduras con fragmentos de cuarcitas, de rocas plutónicas, feldespatos, fragmentos líticos volcánicos, o sea, muy inmaduras, que indican, digamos, una procedencia cercana. Y pues en términos generales estarían representadas pues como por este tipo de condiciones de acuerdo a los gráficos que he mencionado de Dickinson. También una cosa importante de esa unidad es que se encontraron restos fósiles muy bien preservados de, aquí en este caso, Nostoceras y Trococeramus, que son típicos del Campaniano maastrichtiano. Entonces eso nos permite poner esa unidad de talud en el bloque 3, cubriendo el basamento más antiguo. Después tenemos la cordillera occidental, digamos, aquí estoy hablando en términos geográficos. La cordillera occidental está conformada por rocas volcánicas, perdón, los perros. Rocas volcánicas, un basamento que en algunas ocasiones tienen
tienen basaltos columnares como los que ven ustedes acá, que aparecen en la zona de Viges, y lavas almohadilladas muy bien representadas, como en este caso. En la mayoría de los casos son masivas. Hemos visto que los depósitos sedimentarios las lavas almohadilladas y los depósitos basálticos están intercalados con rocas sedimentarias. Como ven ustedes, por ejemplo, en este afloramiento donde depósitos silíceos están descansando sobre lavas, sobre pillow lavas, en el área de Apía y Risaralda. También vemos, estos son depósitos silíceos con absolutamente nada de areniscas que están intercalados entre grandes espesores de basaltos que tienen amonites y tienen restos de foraminíferos, como ven ustedes acá, que indicarían pues condiciones de mar abierto lejos del continente. También en la cordillera occidental hemos encontrado unos segmentos muy interesantes, como ven ustedes acá en la foto y la columna, que son depósitos turbidíticos o granodecrecientes que tienen una gran cantidad de componentes volcánicos, a las cuales llamamos facies volcanoclásticas. Y de manera singular en algunos lugares, como en Belén de Umbría, en Risaralda, vemos aquí afloramientos muy meteorizados, pero la parte inferior, que es clara, representan basaltos y la parte superior son depósitos sedimentarios. A esto lo llamamos las sedimentitas de Puente Umbría. Y es uno de los pocos lugares donde he visto el contacto deposicional de las rocas sobre el basalto. La mayoría son falladas. Aquí vemos las facies, pues como ven ustedes, un clima tropical no favorece mucho la preservación, pero tenemos areniscas laminadas, conglomerados y diferentes tipos de rocas clásticas gruesas y lodolitas, pero lo interesante de esta localidad es que en los conglomerados es común encontrar los fisurélidos, bivalvos, corales coloniales y gasterópodos. Los fisurélidos son las famosas lapas que se fijan en los estratos rocosos en zonas costeras. También en esa zona de la cordillera occidental se encontraron restos de plantas relativamente bien conservados en las facies finas, como ven ustedes ahí. Entonces, en términos generales, este depósito podría sugerir ya paleontológico y facialmente una comunidad intermareal, submareal y pelágica, ya que también se encuentran amonites en algunos sectores, amonites que son del Cretácico superior. En otros lugares, y esta es, digamos, el centro de la charla, que me voy a centrar en esta, es que aparecen unidades que son intercalaciones de lodolitas y areniscas en estratos de decímetros a metros de espesor. Esto se le ha conocido en el área de Antioquia como la formación Penderisco, el miembro Urrao, aunque esa nomenclatura, pues algunos la han criticado porque, pues, la mayoría de estas unidades están en muchos lugares deformadas tectónicamente y no se puede ver bien las características originales del depósito. De ahí, pues, el desafío de estudiar la cordillera occidental y sus depósitos sedimentarios es encontrar los lugares donde la deformación ha sido menor, como en este caso que ven ustedes aquí. Ahí hemos encontrado, pues, por ejemplo, lo que nos llamó la atención hace 15, 20 años es que las arenitas de estas unidades eran relativamente cuarzosas, más del 40% de cuarzo, y en algunos sectores encontramos inocerámidos también parecidos a los de la formación Nogales, aunque el inocerámido, el amonite que está ahí en la parte inferior es de Nogales. El otro sí es de acá de la zona de Apía, y estos son los fósiles que encontramos en la cordillera occidental en ese momento, que eran principalmente un amonite del género Pachydiscus y Trococeramus y un foraminífero que en la parte inferior derecha que se llama Frondicularia mucronata del Campaniano maastrichtiano. Todos estos fósiles son del Campaniano maastrichtiano, entonces nos permitiría establecer que hay unas unidades sedimentarias del Cretácico superior y sobre ellas pues descansan sobre un basamento que es principalmente volcánico y algunos plutones que han sido datados recientemente. Al final de este trabajo, entonces, con todas esas localidades se hizo una reconstrucción de cómo podría verse los ambientes sedimentarios alrededor del occidente colombiano antes de que toda esta zona se emergiera, ¿no es cierto? Posteriormente a esto, como les digo es del año 2002, quería pues mencionarles que
En la Universidad de Caldas creamos, gracias a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Conciencias, el denominado Instituto de Investigaciones en Estratigrafía, donde estamos estudiando, pues, o nos estamos formando personas para abordar los problemas de las rocas sedimentarias desde varias disciplinas. Por ejemplo, tenemos una fortaleza en los microfósiles, entonces hay especialista en foraminíferos, nanofósiles calcáreos, en palinología y en procedencia, y obviamente trabajamos con grupos de investigación de los colegas de Medellín, como en el caso de Agustín Cardona y el grupo de investigación y Sergio Restrepo. Entonces, para terminar esta charla, quería comentarles que después de pensar en los depósitos que les acabo de mostrar, que fueron estudiados hace tiempos, comenzamos a trabajar una idea en la región de Antioquia, con el grupo de Agustín Cardona, en donde en esos 10 años que pasaron ocurrieron muchas cosas, especialmente un mejor conocimiento en la geoquímica y en la geocronología de los basamentos, y entonces eso nos permitía pues poner las rocas sedimentarias también dentro de un marco tectónico, digamos, más ajustado y un marco cronológico. Entonces, este paper salió hace muy poco, hace un mes máximo, y pues si alguien está interesado, lo compartimos con mucho gusto. Y este es el paper, básicamente. Entonces, tenemos aquí que volvimos a las localidades, y especialmente ahí donde está el cuadro amarillo, es el sector suroccidental de Antioquia. Vamos, si ustedes miran, hay números romanos ahí que representan los cortes, digamos, en dirección este-oeste de la estratigrafía de todos esos lugares. Vemos que en color de este a oeste, en color como rosado, tendríamos la margen pérmica triásica, que sería básicamente las rocas metamórficas e ígneas, y que está intruida por intrusivos asociados a arcos del Cretácico superior, como el batolito antioqueño que ven ustedes en la parte superior. Después hay una serie de unidades que se pueden básicamente dividir en tres: las unidades del plató oceánico acrecionado, que serían de color rojo y café; el basamento pues basáltico que les mostré hace un momento, que está intruido por diferentes cuerpos plutónicos félsicos y cubiertos por rocas sedimentarias marinas, que están en color verde. Quiero llamar la atención del área de exposición de las rocas de color verde, comparado pues con el área pues de la geología del país. Ahí hicimos una revisión entonces de todas las localidades y de los basamentos, y lo que encontramos ahí pues que es un patrón interesante, del cual, si ustedes miran, los diamantes representarían las rocas plutónicas que tienen dataciones uranio-plomo, o las lavas, y vemos que hay un patrón más o menos que correspondería en la banda verde inferior a la provincia ígnea del Caribe, que sería el plató del Caribe, y en la parte superior, con una cantidad de interrogantes debido a la ausencia de localidades fosilíferas o de posibilidad de datar, una serie de depósitos. Algunos son muy siliciclásticos y otros son pelágicos, semipelágicos. No voy a entrar en detalle, pero básicamente se ve un patrón en los cuales en las diferentes localidades hemos encontrado fósiles del Campaniano maastrichtiano que nos permiten al menos establecer que gran parte de esos depósitos sedimentarios clásticos son de esa edad. Entonces fuimos allá a la zona de Concordia, Salgar, Betulia, Ciudad Bolívar, e hicimos un trabajo cartográfico relativamente detallado. Aquí ven ustedes en detalle las franjas del complejo Arquía, el complejo, los basaltos de la formación Barroso, que se llaman acá, y la unidad en el centro de color verde clara representaría las unidades que principalmente estudiamos. Hacia el occidente tenemos en colores verdes, verde claro, el miembro Nutibara, que está conformado principalmente por pelagitas y semipelagitas sin areniscas,
Y el naranja que vemos al occidente representaría las rocas del Eoceno, como el batolito de Mandé y el complejo Santa Cecilia de la X, que corresponderían al bloque Panamá-Chocó. Ya más en detalle, ese lugar pues tiene una exposición fantástica en las quebradas, y lo que podemos decir es que la tectónica es muy compleja, las rocas están casi verticales, en muchas ocasiones están invertidas, y cartográficamente no es fácil hacer la labor en este sector. Hay mucha vegetación también, hay que ir a las quebradas. Miren, por ejemplo, la deformación que tienen algunas de estas rocas, estas en la vía a Dabeiba, un poco más al norte del área de estudio, que son cherts principalmente, y los pliegues que se pueden formar al interior. También quiero resaltar que cuando comenzamos este trabajo, que fue hace 12 años, las rocas estaban expuestas así, y hoy en día muchos de estos afloramientos están cubiertos por la vegetación. Entonces, la moraleja es, una vez se abre la carretera, hay que estudiarlas porque después ya no hay vestigios de ellas. Y entonces, aprovechando esa exposición, comenzamos a levantar las columnas. No voy a entrar mucho en detalle en la explicación de las facies, pero básicamente los códigos que ustedes ven corresponden a las facies que tradicionalmente pues, se han utilizado en ambientes marinos, que son los de Pickering y Hiscock. Hay varias clasificaciones. Lo importante aquí fue que conseguimos pues, las mejores secciones para levantar las columnas, y vimos los patrones de apilamiento, como se ven en las bandas, las barras negras, de cómo era el relleno sedimentario en algunos de esos depósitos. Vemos también en esta misma localidad que hay depósitos de arenas muy gruesas, como ven ustedes acá en los que son de color naranja, arenas gruesas, conglomerados, y en otras localidades son principalmente rocas de grano fino, con secuencias granodecrecientes semejantes a las secuencias de Bowen, aunque como ven ustedes en algunas de las fotografías se ven los clastos de los conglomerados. Una de las secciones más bonitas que resultó del trabajo de campo es esta, donde podemos ver un patrón vertical de apilamiento de una secuencia de más de 120 metros de espesor, que la llamamos la sección de Salgar, en donde se ven principalmente conglomerados que van pasando verticalmente a depósitos, intercalaciones de arenitas y lodolitas con cierta laminación, que interpretamos como resultado de la migración de canales submarinos. Vemos aquí, por ejemplo, los fragmentos de intraclastos que están todavía laminados, que fueron arrastrados y llevados, pensamos nosotros, a los fondos de los canales. Y una de las fases más típicas de estas unidades, de la unidad de la formación penderisco, es ese patrón de grano, crecimiento y granocrecimiento en las areniscas, que podría estar relacionado pues a avances de lóbulos turbidíticos, como veremos más adelante. Cuando nos dirigimos hacia el occidente, y esto es un patrón que se repite desde toda Antioquia, por ahí 120 kilómetros de longitud, encontramos que al occidente dominan facies que tienen las mismas edades, pero son principalmente pelágicas, semipelágicas, y no tienen areniscas, como en este caso el miembro nutivar. Aquí vemos intercalaciones de Cher y lodolita. A pesar de que teníamos pues una artillería de conocimiento de fósiles, de microfósiles, y invitamos a colaboradores especialistas en bivalvos, como en este caso encontramos algunos de ellos. Estos son como los restos que encontramos de numerosas muestras que preparamos. O sea, los fósiles están muy mal preservados, y en términos generales lo que pudimos determinar es que sí son del Cretácico superior, que van desde el Coniaciano hasta el Maastrichtiano principalmente. Aquí vemos un ostrácodo, foraminífero, un radiolario, nanofósiles calcáreos y bivalvos. También estamos realizando una tesis de maestría con Carlos Giraldo en la ignología de estas unidades. Pues hemos ya empezado a reconocer de manera regional zooficus, condrites, planolites que habían sido determinadas, pero también facies nereites, talacinoides en algunas de las rocas. Estamos tratando de ver su distribución en el espacio y en el tiempo. Y a la derecha vemos la palinología o la materia orgánica, que si bien no está sobremadura, es muy raro encontrar un palinomorfo.
O sea, de vez en cuando encontramos dinoflagelados, pero son muy raros. Es una cosa muy curiosa. En términos de procedencia, en estas rocas vemos que hay litarenitas feldespáticas, litarenitas, e incluso llegan a ser algunas cuarzoarenitas. Los análisis en los conglomerados, hemos visto fragmentos de basaltos, andesitas, chert y areniscas principalmente. Y particularmente en esta zona aplicamos la técnica de circones detríticos, donde ustedes ven, estas son varias de las areniscas de diferentes lugares de la zona y otras un poco más lejos al sur, como la formación Río Piedras en la parte superior derecha, donde ustedes pueden observar que hay un patrón bimodal, principalmente de circones típicos de rocas magmáticas del Cretácico y rocas y circones del Pérmico Triásico que serían correlacionables con el basamento continental de la cordillera central. Entonces es el patrón fundamental. Entonces, con todas estas herramientas, este es un modelo que se propuso en el artículo en donde, por ejemplo, se reconoce que la influencia principal de las areniscas de estos medios de depósitos serían más que todo el basamento de la cordillera central y algunas rocas volcánicas que podrían estar expuestas, sean del complejo Quebrada Grande o de las rocas del basamento del Caribe. Y vemos una serie de abanicos submarinos alimentados en sistemas deposicionales cortos, o sea que eso lo indica la madurez composicional y textural, y diferentes posiciones en abanicos submarinos. Es la interpretación que les pido, pues si quieren conocer más en detalle, se les puedo pasar en el artículo. Y digamos todo esto, mirando los modelos tectónicos regionales de este sector, incluyendo los de Diego Villagómez y algunos que ha publicado el grupo de Agustín Cardona, algunos trabajos y algunos otros. La propuesta que se plantea aquí, de acuerdo a la distribución del magmatismo y de la sedimentación, es que la evidencia geológica podría ser interpretada como una subducción doble, en donde dos arcos magmáticos, como ven ustedes, uno oceánico y uno continental, funcionaron al mismo tiempo a eso de 90, 80 millones de años. El arco oceánico estaría en la margen oriental de la placa Caribe, la CLIP, y progresivamente se fue acercando a la margen y entre 70 y 60 millones de años se da la colisión de porciones de esos basaltos de CLIP y el arco asociado, que da como resultado un sistema deposicional principalmente de abanicos submarinos y sedimentos pelágicos hacia el este. El arco volcánico que vemos pues ya en la CLIP a 70-60 al occidente correspondería al arco de Panamá-Chocó. Entonces, pues si bien estos datos las conclusiones son muy locales, quisiera pues expandir un poco hacia regionalmente la cordillera occidental. Tenemos una serie de unidades, por ejemplo en este caso en Antioquia se llama la formación Penderisco, que se caracteriza por tener conglomerados, lodolitas, areniscas feldespáticas, que son típicos de canales, diques de desbordamiento, lóbulos, acumulados en sistemas deposicionales cortos, canales turbídicos. Y al parecer esto varía lateralmente a pelagitas y semipelagitas marinas profundas al occidente. En el trabajo no les mencioné, pero hemos encontrado cartográficamente y a partir de la petrografía una nueva unidad que es más volcanoclástica, en donde pues quiero llamar la atención que hay muchos lugares de la cordillera occidental que merecen ser estudiados en detalle porque eso nos permitiría separar unidades y a partir de la petrogénesis o de las nuevas herramientas como los circones detríticos. Los fósiles son raros, pero hay que buscarlos bloque a bloque. Como ven, algunos están muy bien preservados, pero no en todos los lugares. En cuanto a los datos geocronológicos paleontológicos, pues la mayoría de manera regional en la cordillera se ha visto una edad campaniano-maastrichtiano de estos depósitos clásticos huesos y depósitos pelágicos semipelágicos.
que se extienden desde Antioquia hasta Ecuador. Y como les mencionaba, los fósiles tienen una pobre preservación, entonces pues hace muy difícil hacer un trabajo mucho más fino en términos de la historia de acumulación durante el Cretácico superior. En términos de procedencia, tenemos que estas areniscas tienen, y los conglomerados están conformados por rocas ígneas metamórficas que pensamos del basamento cordillera occidental, y algunos de los circones, esto quiero resaltarlo, que las rocas plutónicas y volcánicas del Cretácico superior existen tanto en la cordillera occidental como en la margen metamórfica, y por lo tanto la procedencia de los circones de 70-80 es muy difícil establecer si vienen del oriente o del occidente. Entonces, les decía que de acuerdo a los modelos regionales planteados, sugerimos que estos sedimentos están relacionados con la colisión de la placa Caribe y un arco asociado contra la margen occidental de Colombia. Eso es todo lo que quería hablar. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, no sé, Clemencia, te doy la palabra. Okay. Bueno, ¿dónde está? Si va aquí a la derecha. Sí, el chat. Sí. Juan Carlos Ramírez, que dice, además del uranio, plomo, circones, podría usarse otros métodos como trazas de fisiones de circon, y para la procedencia podría intentar compararse la señal de tierras raras en apatitos. Sí, claro, pues de todos modos, trazas de fisión en circon se han utilizado más para identificar eventos térmicos de más baja temperatura, como de la historia de la exhumación de los bloques, ¿cierto? Pero yo creo que habría que intentar buscar métodos para discriminar componentes ya particulares. Por ejemplo, en el Instituto de Manizales tenemos catodoluminiscencia color, por ejemplo, para de pronto empezar a mirar los cuarzos y tratar de discriminar, digamos, ya fracciones particulares de los diferentes bloques. El asunto, pues, en términos, digamos, esto lo hemos discutido con Agustín y con algunos colegas. El problema de los basaltos es, por ejemplo, que son muy difíciles de datar. El argón a veces no funciona, no tienen circones, y entonces las dataciones que se han obtenido y las que les mostré que están en el paper están relacionadas más que todo a la relación intrusiva de plutones que sí tienen circones para ser datados, ¿cierto? Entonces, sí hay que ir buscando elementos que nos permitan de manera más fina eh, establecer las pistas de la procedencia. Por ejemplo, hablaba con el colega, con César Vinasco, con Agustín, perdón, eh, con Sergio Restrepo, que están haciendo un trabajo en el sector norte. Están utilizando el hafnio en los circones para tratar de establecer pistas, si se puede separar circones digamos que están relacionados a una historia cortical distinta a la otra, pero digamos en algunos casos, según lo que he visto, no funciona muy bien. No sé si por ahí está César o Sergio. Capas de fosforitas, dice Germán Alonso. Nosotros no hemos encontrado capas de fosforitas junto con los sedimentos silíceos. Incluso, mira que
Algunos de esos sedimentos silíceos, como algunos que les mostré que tienen las fósiles calcáreos silicificados, parece que en un principio originalmente hayan sido micritas. No hemos encontrado eh, fosforitas en ninguna de los afloramientos que hemos visitado, por ejemplo, del miembro Nutivara. Quería también llamarle la atención que este miembro Nutivara se parece mucho en edad y en facies a lo que se conoce en el norte del Caribe como la formación Canzona, solo que ahí no hemos reconocido unas facies parecidas a las del miembro urrao, a las turbiditas que se ven acá, que estarían, pues como uno podría pensar como de manera lógica en el modelo que en la parte levantada del basamento continental, ¿no es cierto? Cristian Romero dice que algunos modelos de evolución regional afirman que existieron varias colisiones de placas oceánicas y otros modelos una sola creación en Cretácico tardío. Según la evidencia recolectada, ¿a qué otros modelos se iría? ¿Múltiple acreción o una sola acreción? Pues, de todos modos, yo conté muy rápido la historia del Quebrada Grande y de la margen, pues de la margen de los bloques oceánicos eh, del Quebrada Grande y de la Arquía, en los cuales, pues primero tienen una historia geológica diferente y sufrieron un evento metamórfico del Cretácico inferior, lo que sugiere un evento colisional para esa época, ¿cierto? En el Cretácico inferior. Pero, por ejemplo, los modelos que se han planteado para la cordillera occidental, entendiéndose pues el basamento como todo lo que es la provincia cretácica y algunos de los arcos asociados que se han ido identificando a partir de datos geoquímicos, se ha considerado como un evento colisional en el Cretácico superior. Algunos autores han hablado del terreno Gorgona, que sería pues un evento colisional, pero pues más al occidente. Ese sería de pronto, Cristian, lo que podría decirle. Eh, También Andrés Felipe Montoya dice si la formación Cisneros y la formación Mallorquín en Juan Chaco, ¿qué relación tienen con su trabajo? Pues mira, la relación Cisneros es muy interesante porque da toda la impresión que fueran facies muy parecidas a las de Nutivara, que tienen las mismas ignofacies, o ficus, condrites y planolites, pero deformadas, pues mucho más deformadas hasta generar filitas y pizarras. El asunto de esas unidades es que no existen fósiles, macro, microfósiles que permitan ubicarlas en el tiempo, pero esas unidades pues podrían representar esas facies pelágicas al norte que están menos deformadas. Eh, en el sector de Antioquia me refiero. Y con respecto a la formación mallorquín en Juan Chaco, esas son unidades, pues de acuerdo a la nomenclatura que estás utilizando del Valle del Cauca, serían unidades cenozoicas. Esas pues no tienen nada que ver con esta historia. Aquí estamos hablando de las rocas que están aflorando, que están muy consolidadas y están muy deformadas en el núcleo de la cordillera occidental, ¿cierto? La formación Mallorquín de cierta manera y la formación Raposo, como se llaman esas unidades la llanura del Pacífico, están cubriendo discordantemente, digamos, parte del basamento, aunque pues hay una pila sedimentaria más gruesa y más antigua del Cenozoico. Juan Carlos Ramírez, es difícil encontrar circones en basaltos, pero a veces se encuentran con mucha paciencia. Pues yo creo que sí, ahí, eso sí es el trabajo de Cetina, que salió publicado hace poco, intenta pues hacer esto y seguramente espero que con ya teniendo un modelos regionales y algunas localidades ya identificadas, se pueda pues como despertar interés en muchas personas de buscar ese tipo
de minerales, pues para adaptar mejor los basamentos, las cortezas, ¿cierto? Pero eso pues sería el trabajo para los que trabajan, para los geocronólogos. ¿Por qué no funciona bien el método Argón-Argón? Yo no soy especialista, pero hemos hablado con Agustín Cardona, estuvo trabajando con una persona, no me acuerdo el nombre, y ayudamos a colectar numerosos basaltos en la cordillera occidental y en el área, pues a la latitud de Manizales, e incluso el mismo grupo de Agustín han trabajado en otras localidades y al parecer hay pues o un evento de calentamiento o algún evento o un efecto de alteración, pero algunos de esos basaltos, a pesar de que hemos visto que hay fósiles del Cretácico, algunos de esos han dado edades del Eoceno, según me comentaba Agustín. Entonces, a pesar de que son intruidos por plutones de 80 millones de años, por ejemplo, en el lugar donde se colectaron esas muestras. Entonces, pues no sé cuál es la razón. De pronto, si Agustín o alguna persona que ha trabajado quisiera intervenir, le agradecería su ayuda. Dice César Mora, Andrés, deberíamos incluir la parte norte de la cordillera occidental en el mapa de cuencas sedimentarias de la agencia. Pues esa es una pregunta interesante, incluso miren que hay áreas que son verdaderamente sedimentarias en la cordillera occidental, solo que es común encontrar como partición en la deformación, en donde hay zonas que tienen deformación vilonítica y ese tipo de cosas, pero sí hay áreas sedimentarias. Lo que yo pienso es que desde el punto de vista prospectivo es muy bajo, aunque tal vez tú me mencionabas que hay unos resumaderos de hidrocarburos que están mencionados en el área de Antioquia, por ahí, en algunos sectores de la cordillera. Lo que yo sí podría decir, de acuerdo a los datos palinológicos, es que las rocas tienen un grado de madurez elevado, que podría estar relacionado o a la deformación o también a la intrusión de plutones del Mioceno. Pero al menos volumétricamente hay una gran cantidad de lodolitas orgánicas en estos depósitos. El problema es que están sobremaduros. Entonces, no sé, eso desde el punto de vista prospectivo sería bajo, pero sí es un área sedimentaria como la cordillera oriental, pues guardando las proporciones en cuanto a la deformación, ¿no es cierto? Lo que también yo quiero mencionar es que de pronto para colegas que no han visitado mucho o no han visitado la cordillera occidental, sepan que hay intervalos que se pueden estudiar muy bien, como desde el punto de vista sedimentológico, ¿cierto? Y petrográfico y geocronológico, en fin, geocronología detrítica, quiero decir. Javier Hidárraga García dice, ¿cuál es el espesor aproximado de la secuencia de abanicos submarinos? Ese también es un tema muy difícil. Nosotros en ese tema lo hicimos con mucha cautela, porque mira que pues, en los modelos de abanicos submarinos uno ve que los canales migran lateralmente a otro tipo de facies más finas, ¿cierto? Como es lógico. Entonces, la estructural de la cordillera occidental son como, al menos lo que hemos visto, son escamas imbricadas de bloques limitados por fallas. Y como no tenemos un control cronológico a partir de los fósiles o alguna herramienta más precisa, es mejor dejar las columnas separadas que apilarlas, porque no hay forma en este momento de saber cuál era el espesor. Yo diría que puede ser un espesor delgado que se apiló tectónicamente. Juan Carlos Ramírez dice, la señal de tierras raras de apatito podría diferenciar estos eventos diferentes de intrusiones o diferenciación. De acuerdo, Juan Carlos. Bueno, son líneas para trabajar a futuro, ¿no es cierto? Ricardo Andrés Bastidas Obando, ¿el ángulo de la doble subducción sería cuál? Esa pregunta sí es compleja. Pues tenemos la posición, al menos en la cordillera central, tenemos la posición de los plutones, como el Plutón de Córdoba, el Batolito Antioqueño, que están ubicados más o menos en el eje de la cordillera central y hacia la margen occidental. Pero en la cordillera occidental vemos plutones de arco
que están, como decía anteriormente, desmembrados en bloques tectónicos que son pues, separados entre sí por fallas. Entonces, pues ese tipo de reconstrucción creo que es difícil de realizar. Lo que sugiere la doble subducción, si no fui muy claro, es que si ustedes miran hay un patrón de plutones que tienen la misma edad, tanto intruyendo el basamento pérmico triásico, o sea, la margen continental, y unos plutones también calcoalcalinos que están intruyendo a los basaltos del plato oceánico y que tienen pues edades semejantes. Entonces, pues sugeriría la posibilidad de una doble subducción. Dentro de la formación, Santiago Amar me dice que si dentro de la procedencia de la formación penderisco hay posible evidencia del complejo arquía. No hemos encontrado, o sea, debo confesar que minerales pesados, minerales densos no se hicieron en este trabajo. Por ejemplo, en un trabajo de unidades más recientes hemos encontrado glaucofana, por ejemplo, en areniscas, pero más recientes. En el penderisco no hemos llegado a ese nivel de detalles. Se ven rocas metamórficas como rocas como esquistos o pizarras, milonitas y ese tipo de cosas, pero no hay un mineral pues que, así como la glaucofana o qué sé yo, granates o algo que nos pudiera, digamos, llevar o conducir a pensar que pueden ser del complejo arquía. O sea, creo que es un tema en minerales densos muy interesante pues para estudiar en penderisco. Rubén Darío Duque me dice si existe alguna relación entre la antigua zona de subducción convergencia al oeste con la actual sutura del Caribe. Pues ahí lo que se plantea en el modelo es cuando se consume la subducción doble, sería el contacto que tenemos entre el complejo arquía y los basaltos de la cordillera occidental y del Valle del Cauca, que es un contacto, como les mostraba en la presentación, muy, muy claro y se puede seguir a través de todo Colombia. Entonces, pues esa es una zona, digamos, particularmente interesante para estudiar y es donde se da la mayor deformación, que es el complejo arquía, que no les había mencionado, pero pues los trabajos han dicho que también los trabajos regionales que el complejo arquía tiene claros señales de transcurrencia o de movimiento de bloques hacia en sentido dextral, lo cual hace que complique la situación. El contacto entre el arquía y los basaltos es muy claro y podría ser también una falla de rumbo, o sea que podríamos tener bloques parautóctonos en ese caso. Álvaro Nivia. Álvaro, en su dibujo de acreción de clip en el extremo occidental, coloca, a ver, perdón, coloca lo que indicó era Chocó, Panamá. Sí, Álvaro, pero si usted mira en el modelo que mostré, pues el bloque Panamá sería como en ese momento, al final del Cretácico, estaría como un arco interoceánico y que la historia pues del acercamiento y a la margen y la colisión pues no se explica ni se trata en el artículo que se publicó. Andrés Mauricio Melo. Andrés, ¿no viste alguna similitud de las fases de algunos sectores de formación penderisco comparado con Nogales? Pues sí, en el libro, en la revista de Geocotrop que yo les mencionaba, ese es un tema muy interesante que se puede revisar y lo planteábamos en ese momento, es que si tú miras las fases de la formación Nogales, al menos hemos podido determinar, esto no lo mencioné, pero quiero resaltar lo que hay en la base del Nogales, hay muchísimas areniscas amalgamadas, restos de troncos que pueden tener hasta 10, 15 centímetros de diámetro e incluso fragmentos de ostreidos que fueron publicados por Tatiana Gaona y el profesor Etallo en una geología colombiana, si no estoy mal. O sea, como que uno podría sugerir que Nogales es una variación lateral por estar más cerca de la margen, unos ambientes más proximales como tipo fan deltas
que lateralmente iban pasando a facies turbidíticas más distales o más profundas, como lo que les mostré de la formación Penderisco. Pero entonces sí, al menos desde el punto de vista petrográfico, sí se parecen las areniscas. Pero, por ejemplo, si uno considerara que al frente de Nogales, la formación espinal que se llama en el lugar del Valle del Cauca, es la continuación al este sin considerar transcurrencia, las areniscas son mucho más finas y mucho más, tienen mucho menos líticos, mientras que en Nogales hay más conglomerados, que podría ser ese patrón de proximidad, distalidad que estábamos mencionando. Osvaldo Ordóñez, ¿qué más, Osvaldo? La unión de dos bloques al final del Cretácico sería el nacimiento de la falla de San Jerónimo, ¿y cuál es la evidencia en campo de esta colisión? Pues nuevamente repito, más que la falla de San Jerónimo, que es la que separa el complejo Cajamarca, de acuerdo pues a Maya González, el complejo Cajamarca del Quebrada Grande, estaríamos hablando de la otra falla, la falla, no era San Jerónimo, la Cauca Almaguer, si no estoy mal, que es la que separa la Arquía de los basaltos de la cordillera occidental, Osvaldo. La evidencia en campo de esta colisión, pues tenemos el complejo Arquía, que parece representar un evento pues, metamórfico antiguo que está superpuesto por otros eventos más modernos. Esa podría ser una explicación, aunque falta estudio ahí en esa zona, pero sería el contacto entre la Arquía y los basaltos de la occidental. ¿Sí? Hola, Andrés, pero es que yo veo siempre los dibujos de ustedes y el grupo Agustín, que en los terrenos de una, primero hablan de cosos oceánicos y en un momento dado llegan y pegan todo eso a la cordillera central. Mi pregunta siempre es, ¿cuándo se pega? ¿Y cuál es la evidencia de esa colisión en términos de deformación, de metamorfismo? ¿Cuál es eso, cierto? Porque es que es muy bueno pegarlo y después preguntarme yo y el Amagá y el Combia, porque tiene unas claras evidencias de que no están en un lugar ni en otro, ¿no? Sí, pero lo que te estoy diciendo no estaría pegado a la margen occidental, sino a la Arquía. Y el Arquía es un conjunto de rocas metamórficas con diferentes eventos metamórficos. O sea, ¿qué se sabe de la Arquía? Tiene litodemas de diferentes edades y diferentes metamorfismos. Mira que hay el trabajo que publicó Bustamante, que sale en el libro de Geología de Colombia, habla de la datación de algunos de esos esquistos azules del Cretácico superior, entonces sugiriendo un evento al Cretácico superior. Otra, las anfibolitas granatíferas que se han datado en el departamento de Caldas, han dado 110 millones de años por potasio-argón, desde Tuzán y Restrepo. Entonces, pues ahí, ese sería pues como el candidato, pues no es que sea una margen pasiva. Sí, pero esas dataciones, como tú bien sabes, son potasio-argón o argón-argón, y esas dataciones al siglo XXI no son nada confiables para hablar de procesos colisionales, ¿no? Eso son cosas de temperatura que cualquier cosa la puede hacer. Entonces, muy difícil, ¿no? Muy difícil pegar esos bloques sin tener una evidencia clara de campo, de datos geocronológicos que lo soporten, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu propuesta, Osvaldo? Mi propuesta es que eso no se pegó en esa época, ¿no? Porque es que si se hubiese pegado en esa época, tú después cuentas una formación ahí que no recuerdo, que dices que tiene procedencia de la cordillera central, una de final del Cretáceo. Sí, Toda la roca, Penderisco. eso, toda roca, toda formación, incluyendo hoy, todos los ríos que drenan la cordillera central tienen oro. Esa es la evidencia número uno, más que fósiles y todo. Si hay oro, mi procedencia es cordillera central, o sea, Cajamarca y rocas tipo atolito antioqueño. El río Medellín tiene oro hoy en día, cualquier río. Entonces, cualquier sedimento, si la cordillera central drenó desde hace 60 millones de años a formar cuencas sedimentarias que ustedes describen, en alguna de ellas debe haber oro, y no pues una pintica, sino oro suficiente en conglomerados. Entonces, esa es una evidencia que es necesaria, ¿no? La presencia de oro, porque toda la cordillera central, en todos los ríos de Antioquia, que usted bate, que lave, Cajamarca,
o cosas tipo batolito antioqueño, tiene oro. Sí, Osvaldo, ¿y la edad del oro es anterior al Cretácico superior, ok? Sí, el oro que está en los ríos, la mayor parte de los ríos de Antioquia especialmente es oro de Cajamarca la mayoría, y otro oro es de cosas de tipo de mineralizaciones batolito antioqueño, que la más joven es de 60 millones de años, ya que es, digamos, lo que es gramalote. Entonces, mientras que nosotros no tengamos oro en los conglomerados, nosotros no podemos hablar de procedencia cordillera central. El mismo Amagá no tiene oro. Entonces, Amagá no tiene fuente cordillera central, porque si la tuviese debería tener oro. La fuente del cuarzo y de los pedazos metamórficos de Amagá, pues es arquía, es quebrada grande, es todo lo que es granito tipo Amagá, que son rocas que no tienen oro, ¿no? Entonces eso es un marcante muy claro, digamos, a nivel de otras cosas, ¿no? No es paleontológico, ni es de textura, ni eso, sino que es simplemente el oro es un marcante muy claro, sobre todo en Antioquia, ¿no? De acuerdo. Pero primero, nosotros no hicimos, no buscamos oro en las areniscas. Pero entonces, ¿cómo explicas, Osvaldo, que hayan circones del Pérmico Triásico en su mayoría en esas areniscas de la Cordillera Occidental que tienen fósiles del Cretácico superior? ¿Cómo lo explicarías? Los circones es muy fácil. Mira, el Triásico está todo lo que es el granito de Amagá y cosas pérmicas, inclusive, ¿no es cierto? Hay unos sedimentos que se llaman los sedimentos de Sinifaná, que son sedimentos del Paleozoico, entonces fácilmente cualquier sedimento de eso se erosiona y te aporta circones, ¿no? Entonces, no hay necesidad de estar buscando, pues, más allá de las evidencias de campo donde tenemos materiales paleozoicos como Sinifaná y materiales triásicos como el stock de Amagá, que son unidades que claramente hoy están cubiertas por Amagá o en la misma zona donde está Amagá, entonces su fuente sería esa, ¿no? Pero uno pensar que una colisión se dio a 60 millones de años implicaría que desde hace 60 millones de años Cordillera Occidental y Cordillera Central geológicas están pegadas, ¿no? Y si están pegadas, pues indicaría que la formación Amagá debería estar en las dos unidades y lo más interesante es que la formación Combia debería estar en las dos unidades y no tenemos ni Amagá en la Cordillera Central Geológica ni Combia en la Cordillera Central Geológica. Y las evidencias son posteriores. Igualmente, ¿cierto? Si hay un proceso colisional y si nosotros consideramos modelos que tienen pegado Cordillera Central y la Cordillera Oriental a ese momento, la pregunta sería ¿por qué no hay pliegues ni deformación en todos los sedimentos de la Cordillera Oriental durante el final del Cretáceo, ¿no? Todo el Cretáceo es muy tranquilo y después sigue todo lo que es el Paleógeno muy tranquilo, así que no hay procesos grandes de esos que me implicarían, digamos, la colisión de una unidad externa, ¿no? Como sería un material volcano sedimentario que constituye lo que es Cordillera Occidental. Pero Osvaldo, pues no sé por qué metes la formación Amagá, que es mucho más reciente, porque lo que yo estoy, y respecto a lo de Sinifaná, pues estamos hablando de un patrón que se reconoce desde Ecuador, porque en Ecuador han estudiado el forar, las rocas de la cordillera occidental del frente de Arco, las rocas del Cretácico superior, y la formación Río Piedras en Valle del Cauca, y pues en Antioquia las que estaba mostrando tienen el mismo patrón. Entonces tú dices que el Sinifaná era la que aportaba desde Antioquia hasta Ecuador. Pues yo pienso que la solución más parsimoniosa es el basamento de la cordillera central, o sea, el Pérmico Triásico metamórfico que se extiende desde Antioquia hasta Ecuador. Pues hombre, ese Pérmico Triásico nosotros lo tenemos bien y uno se quema las manos por él hasta de pronto el Alto de la Línea, el Tolima, hacia el sur. La geología que tenemos es del siglo pasado y muy poco, digamos, no hay dataciones en Colombia en el sur, entonces es muy difícil, ¿no? Pero si quieres pon la imagen casi última que tú pusiste antes de las conclusiones, donde está la figurita de la colisión, y te cuento de qué estoy hablando, pues, o cómo que me refiero. Mira esa por lo menos, ahí estás colocando que esa unidad que viene de 90 a 80 colisiona a 70 a 60, o sea, al final del Cretáceo hay dos cosas que se chocan. Entonces mi pregunta es, esa línea negra que tú tienes, esa es la falla San Jerónimo. Entonces, esa colisión es la que yo me refiero. O sea, ¿cuál es la evidencia de esa colisión? Y mira que está pegado a todo lo que es ya la margen de Colombia. Entonces, esa colisión, ¿cuáles son las evidencias en campo de 60, 70 millones de años de un evento colisional de esa magnitud?
Bueno, todos modos, yo me imagino que Osvaldo conoce el trabajo de Villagómez, en donde ellos utilizan geocronología de baja temperatura para representar o para determinar o reconocer un evento de exhumación del basamento de la cordillera central en el Cretácico superior. No, en el Cretáceo ya hay un trabajo de Bayona que coincidencialmente cuando yo expuse un trabajo sobre el batolito allá de Santa Bárbara, presentamos que ese batolito no tenía edades triásicas, pues, sino que edades del Paleógeno, y después se le encontró cenizas en el Valle del Magdalena. O sea, la prueba de que la cordillera central sí se pegó al final del Cretáceo con la cordillera oriental sí existe, y es geológica. Ya Tuzán y Restrepo lo habían propuesto, pero esta colisión de 60, 70 millones de años de lo que sería cordillera occidental a la margen de la cordillera central, esas evidencias no están, no existen, ¿no? De la otra sí, de la otra sí. Entonces, mi pregunta es, ese gráfico de ustedes, ¿es la falla San Jerónimo la que nace ahí? Las otras ya hay evidencias y hay artículos de que muestran que se pegó a la cordillera central con la que es cordillera oriental. Pero en ese gráfico, esa de 60, 70, es que la falla San Jerónimo. Pero, ven, Osvaldo, ¿y qué estás hablando? ¿Que la central se pegó con la oriental cuándo? A esa edad que usted está colocando ahí, a final de 60 millones de años. Bueno, y entonces, ¿dónde queda el argumento que tú estabas hablando de que no pasaba nada en el Cretácico superior en el oriente, si tú estás hablando de una colisión al final del Cretácico? Pero la colisión no fue frontal, ¿ya? Es Ah, una bueno, falla. pues así se puede explicar. Es que de todos modos, mira que en este modelo tampoco la colisión es frontal, es diagonal. Ah, bueno, yo no la vi tan diagonal, yo la vi frontal, pero me gustaría muy después, ¿cierto? Conversáramos Sí, a ver qué pasa claro, después de claro. eso. Pero mira, a ver, si me pueden ver la pantalla. Sí, sí. Sí, la colisión es diagonal. Y mira que en el bloque, pues, pero esto siguiendo los modelos regionales. La placa se mueve en sentido noreste. O sea, es una colisión diagonal. Bueno, de todos modos, pues gracias por el interés. De todos modos, hay mucho que decir. Voy a hablar con, a ver, Julián, a ver, Álvaro, perdóname, Osvaldo. Álvaro Nivia, ¿cuál es la relación entre las formaciones Abejorral, Valle Alto y el complejo Quebrada Grande? Eh, pues, Álvaro, esa relación, si yo no he vuelto a ir a esa zona hace mucho, hace poco salió un trabajo que realizó el grupo de Agustín Cardona en la zona del norte de Caldas y establecieron algunas relaciones, pues son tectónicas, y existe el trabajo que se hizo en el proyecto Cretácico de las relaciones entre ellas con el basamento, y entre ellas mismas son como fallas lístricas. Entonces, pues lo que nosotros hemos visto en Manizales, donde hay unas rocas cuarzosas que se podrían, vamos, correlacionar, al menos litológicamente, con Abejorral, vemos que también hay una falla entre ambas unidades, pero en algunos sectores hay intercalaciones de arenitas líticas, volcánicas y cuarzosas. Entonces, eso no está bien establecido, no está bien relacionado, no hay buenas relaciones de campo, porque como tú mismo sabes, es difícil establecer cartográficamente esas relaciones. Sí, Julián Andrés López dice, perdonen que me meta, pero está desconociendo por completo el nivel estructural de la corteza, y en este sentido Osvaldo estaría afirmando que la cordillera central siempre tuvo el mismo nivel estructural de afloramiento. Bueno, vamos a discutir después de eso con más calma. Jorge Fabricio Convita Kiwa dice, el Valle Superior del Magdalena, la formación Monserrate del Cretácico Superior ya tiene evidencias de deformación anterior el Paleógeno. Sí, bueno, gracias
Mauricio, pues, de todos modos, uno sí ve que en el Valle Magdalena y los artículos recientes que sacó Germán, uno en la revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, hay una deformación, el trabajo de Horton, de Nie, que trabajaron este lugar, han mostrado, y el de Elías Gómez, por supuesto, que que a partir del Cretácico Superior hay una deformación de las rocas del Valle Medio del Magdalena como resultado de un avance del basamento metamórfico de la Cordillera Central. Entonces, si bien no es, no es una deformación muy fuerte, sí se puede mirar en el registro, tanto pues el registro litológico, donde la procedencia, por ejemplo, cambia bruscamente o cambia significativamente en el paleógeno, y en la relación de los reflectores sísmicos del Valle Medio del Magdalena. Entonces, sí se ve un evento deformativo, que de pronto, siguiendo un poco lo que hablábamos con Osvaldo, es que esa colisión puede ser más diagonal y no una colisión frontal que haya deformado significativamente las rocas del occidente, pero ya desde hace muchos años se había dicho la existencia de deformación en el flanco o en el borde occidental del Valle Medio del Magdalena, y como resultado del levantamiento de la cordillera central. Daniel, ahí se ve oblicua, listo. Gracias. Camilo Anaya, muchas gracias. En cuanto al análisis de clastos volcánicos, ¿sería posible hacer correlaciones a partir de geoquímica de los mismos para establecer la afinidad oeste-este? Yo creo que pues ahí habría un campo también, si tiene dinero. Recuerda que el Quebrada Grande tiene algunas firmas más calcoalcalinas y las bueno, algunas firmas de los basaltos de la cordillera occidental, como mostró Gabriel Rodríguez y el grupo del Servicio Geológico, también muestran que hay firmas semejantes. Entonces, pues no hacernos muchas ilusiones de que con eso vamos a resolver el problema, pero sí hay que ensayarlo. Bueno, perdón un segundo. Daniel Bello dice, definitivamente a Colombia le ha tocado siempre lo más jodido hasta la evolución tectonestratigráfica. Por eso se agradece este tipo de trabajo, así como los de los demás investigadores que han trabajado a la margen occidental de Sudamérica. Siempre se ha presentado un debate acerca de su evolución, incluyendo el margen caribe colombiano. Pues claro, y de todos modos, fíjese en la intención de este artículo y la de la memoria de la IPG que publicamos hace unos años era pues tratar de poner todas las evidencias y mirar, hacer las preguntas como para seguir recolectando evidencia de campo, porque hace falta mucha cartografía en esa zona. Una cosa que, por ejemplo, he visto que hace falta en este sector es la geología estructural. Hay muy pocas personas, geólogos estructurales profesionales, que estén trabajando de la mano con estratígrafos o con geocronólogos, y esto pues realmente creo que haría muchísimo bien a las discusiones, ¿cierto? Dice, ¿cómo impacta este estudio? ¿Con qué modelo evolutivo del Caribe crees que se ajusta más? ¿Placa Caribe in situ versus alóctona cono sin acreción? Pues, de acuerdo a lo que estamos mostrando, fíjate que el modelo que usamos de base está relacionado al Caribe alóctono, ¿cierto? Que es lo que hace que permite que una parte de la corteza Caribe quede contra Colombia y una parte pase hacia el Caribe. Agustín hace alguna observación acá que dice que trabajos recientes han mostrado que hay un evento deformacional del Cretácico superior de 90 a 100 millones de años que acerca o cierra el Quebrada Grande, la deformación San Luis, poniéndolo adyacente a lo que sería el núcleo tipo Cajamarca. El evento más joven está documentado en las rocas tipo esquistos de Zabaletas, donde los protolitos son de aproximadamente 80 millones de años y están metamorfoseados, cortados por granitos incolisionales de 70. También hay rocas reseteadas en la cordillera occidental con sericitas de 70. Digamos, todas esas son evidencias relativamente nuevas que hay que irlos poniendo en los modelos, que fue lo que se hizo en este trabajo en algunos
en algunas, digamos, aparte del trabajo de la discusión. Álvaro Nivia dice que Osvaldo quiere que las rocas de la cordillera oriental estén tranquilas, sin embargo, en la formación NUNE, en el piedemonte llanero, se observa una deformación que no se observa en las unidades suprayacentes. Agustín también habla, reforzando un poco lo que decía, que la respuesta de la deformación de la cordillera oriental y el Magdalena está dado con cambios en los ambientes sedimentarios, como lo documenta Bayona en el año 2019, el trabajo del año pasado. Osvaldo dice que envidia a los que saben de rocas sedimentarias. Pues bueno, mire que estamos haciendo grupos para trabajar juntos. César Tarazona dice lo siguiente: la colisión del clip fue oblicua y está documentada desde Ecuador y es diacrónica, inicio desde el sur desmembrándose. Ahora los resultados de geocronología Argón-Argón son confiables siempre y cuando se tenga un buen conocimiento de los procesos petrológicos y tectonometamórficos de la roca datada. A lo largo del oriente del sistema de la falla Escauca-Almaguer existen varias unidades con edades Argón-Argón próximas de las edades consideradas de la creación del clip, como el Neis de Palmitas. Listo. Pues agradezco enormemente el interés que de muchos de ustedes con el trabajo. Como les digo, si alguien no tiene el artículo, me escribe y yo les mando los artículos que mencioné y de pronto pues algunos más que puedan estar interesados. ¿Qué dice Jorge Montaña? Dice, retomo un poco la pregunta de Felipe Pastori, y es que relación se puede, no sé, no, perdón. Dice Agustín que lo otro que se desconoce y mencionó Julián son los niveles estructurales, especialmente cómo era la topografía entre el Cretácico y el Mioceno. No podemos imaginarnos una cordillera igual a la actual, exactamente. Yo he mencionado, si ustedes miran en muchos trabajos del occidente colombiano, se menciona este término, la acreción de la cordillera occidental, como si fuera una cordillera que estuviera en el océano y se pegó contra la margen de Colombia, pues que es incorrecto el término en sí mismo. Jorge Montaña habla de la formación canzona. Osvaldo dice, Agustín, Andrés, Nivia, ¿qué tal si hacemos un foro de San Jerónimo, edad de origen? Pues claro, muy bien, lo organizamos. No sé qué dijo Jorge Montaña, tener con la formación canzona al norte. Bueno, ¿hay algún estudio de contenido de materia orgánica? Dice Ingrid. Pues yo no conozco, aunque yo sé que en reportes internos de Ecopetrol, obviamente estas rocas tan orgánicas se les hizo ensayos y fueron descartadas, pero esos documentos están por ahí metidos en el EPIS. O sea, se les hizo pirólisis, pero un estudio sistemático de la materia orgánica no se ha hecho. Sería muy interesante. Lo poco que les mostré es que hay muchos fragmentos leñosos, hay materia orgánica amorfa, hay dinoflagelados y algunas esporas de hongos, pero son muy escasos los palinomorfos. Es algo muy curioso porque, por ejemplo, en rocas del Cretácico superior de la cordillera oriental son completamente distintas. Los fósiles son muy abundantes, como por ejemplo en el trabajo de Gustavo Sarmiento, de la formación guaduas y facies como de ese estilo. Entonces, ese es un campo interesante para desarrollar. Lo que pasa es que es difícil vender la idea a una compañía petrolera, pero sí valdría la pena hacer un estudio sistemático de la materia orgánica. Agustín dice que hacemos un simposio, pero sin oro. Juan Carlos Barbosa. Juan Carlos dice, esta es la pregunta de Felipe Pastor. ¿Cuál es su opinión de lo que sucede al norte en el sector de Planeta Rica y la transición a la formación canzona en el Sinú San Jacinto en cuanto a edades y facies?
Uy, yo no conozco muy bien el sector de Planeta Rica. Pues allá en Planeta Rica donde están esas rocas básicas en superficie, no sé. Porque en Planeta Rica yo conozco la sección de la Montería Planeta Rica donde está la cobertera sedimentaria. Y cerca a Montería está la cantera una de las canteras donde aflora Canzona, donde lo que hemos visto son ignofacies y los nanofósiles tienen edades comparables a las del miembro Nutibara. Son muy parecidas en ignofacies, en facies y en edades. Entonces, pues eso es lo que sé y es un tema pues que estamos trabajando porque pues es muy interesante ver que hacia el norte desaparecen las turbiditas, al menos no las conocemos en el volumen que se encuentran en Antioquia y en la cordillera occidental en el Valle del Cauca. Dice Álvaro Nivia, Álvaro dice el término la cordillera central y occidental y cordillera occidental geológica es incorrecto, como lo acabas de resaltar. Por eso la importancia de la nomenclatura de Maya y González. Sí, este es un llamado también a los colegas que cuando usted habla de que se acrecionó la cordillera occidental empezamos a confundir geografía con geología, ¿cierto? Pues se ve uno tentado pues a comparar la fisiografía moderna con una muy distinta que debió haber sido la del Cretácico. ¿La presentación estará disponible en algún sitio? Me pregunta David Santiago Segura. Yo creo que sí, veo que me están grabando y creo que Clemencia tiene la intención, como muchas de estas charlas, de colgarlas en YouTube. Entonces sí estará disponible. Creo que ya se están yendo muchas personas. Creo que los que están presentes les agradezco mucho por la paciencia y el interés. Entonces, pues quedo a disposición el grupo de investigación de Manizales de discutir, de compartir con los colegas que estén interesados en este tema. Entonces, muchísimas gracias por toda la atención. Profe, muchas gracias. Buenas tardes, profesor. La consultica que tenía. Sí, señora, profe, te iba a preguntar exactamente eso acerca de la profesora Miriam Ríos tengo curiosidad en qué universidad. Ok, vale, muchas gracias. ¿No sabes en qué parte de Canadá ya está? Ok, vale, muchas gracias.
Vale, muchas gracias. Ya lo Con mucho gusto. Cuídese. Chao. chao.